Hola jefe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están mi profe Sheila, profe Jason? Bienvenidos y a todos los asistentes. La profe Laudi también está El por ahí. profe Aló. Laudi, sí. Bueno, estamos acá ya a la espera para poder dar inicio. Ujú, sí. Profe Jason, si quieres, si vas a compartir alguna presentación, es que como estaba yo compartiendo pantalla. Si necesitas que te apoyemos. Ah, bueno. Mi profe, yo la comparto, no hay problema, tranquila. Ah, bueno, muchísimas gracias. Ya Vamos a cuando darle. indiques arrancamos. Sí, vamos a esperar como unos 3 minuticos más, jefe. ¿Usted qué dice? Sí, ya tenemos 31 Sí. asistentes en la sala, entonces pues sí, podemos esperar unos minuticos más para darle espera. Igual ya estamos moviendo también en grupos. Buenas tardes, yo coloqué en el chat el Forms para que por favor diligencien la asistencia del evento. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Ahí ya está incrementando la asistencia. Ya estamos.
Ujú. Em, sí, y ahí se movió la asistencia. Muchísimas gracias. Pues entonces yo creo que ya podemos iniciar, jefe, si le parece. Claro que sí. Bueno, una cordial bienvenida a todos nuestros participantes, ya llegando a 70 participantes en este espacio del día de hoy. Queremos darles una cordial bienvenida a este taller que vamos a tener el día de hoy, que esta es una sesión y en abril tendremos la siguiente, el cual es un evento organizado desde el programa de psicología virtual, liderado por nuestro laboratorio de psicología también virtual, con el objetivo de alinearnos un poco a esta conmemoración que estamos celebrando en esta semana, que está relacionada directamente con la Semana del Cerebro. Si ustedes se han dado cuenta, hemos tenido un número importante de actividades. Todavía está activa nuestra Expo Área Andina. Ya les comparto la información para que ustedes todos tengan la posibilidad de unirse a este espacio. El día de hoy contamos también con nuestro programa radial Psicología en Conexión, que es el espacio del programa, el espacio radial del programa de psicología virtual, el cual también tiene por objetivo analizar temáticas de interés con una mirada psicológica. Entonces, invitarlos a que revisen toda la agenda que tiene el Colegio Colombiano de Neurociencias, con el cual estamos participando de manera muy activa a nivel nacional. Les comparto en estos momentos la agenda para que todos ustedes tengan la posibilidad de participar no solo en las actividades que tienen Área Andina para ustedes, sino todas las actividades que se están desarrollando a nivel nacional, a nivel virtual o presencial en diferentes áreas del territorio nacional. Este es un ejercicio que se viene adelantando ya hace varios años y que visibiliza un poco la necesidad de poder reflexionar en torno a nuestro cerebro, en torno a los avances que tenemos en términos del conocimiento del cerebro y pues los avances que nos han permitido también intervenir las afectaciones del mismo. Entonces, bienvenidos. Recuerden que el programa de psicología los acompaña siempre y pues estamos muy atentos a poder acompañarlos en esta celebración que tenemos durante esta semana. Muchas gracias, profe Jason, por el espacio y profe Laudi, profe Sheila, por la organización y hacer lo posible. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ya la jefe nos hizo un maravilloso preámbulo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Ustedes saben que estos espacios realmente son pensados en ustedes, en fortalecer lo que reciben en las aulas, complementar, mantenerlos actualizados y darles estrategias y recursos para que cada día su formación sea más robusta, más actualizada, más acorde y más pertinente con lo que nos exige realmente la práctica profesional. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro profe Jason. Él nos va a hacer el abordaje acerca de una herramienta que nosotros contamos en el laboratorio presencial en nuestra sede en Bogotá y nos va a hacer un primer acercamiento, como le dijo la jefe Susan, son 2 sesiones. La invitación es que efectivamente asistan a las 2 sesiones para que puedan tener como la secuencia completa de la actividad y del proceso formativo que el profe ha preparado para ustedes. Entonces, profe Jason, bienvenido, son todos suyos. Bueno, muy buenas tardes, mi profe Sheila, mi profe Susan, mi profe Laudi, y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, nuestros queridos estudiantes que sobre todo son, como siempre yo digo, la naturaleza de nuestra labor diaria, ¿no? Entonces, para las personas que hoy toman un tiempo en su agenda, estudiantes, en su día de trabajo, en su día de familia y quieren acompañarnos en este evento, pues de verdad que para nosotros es todo un gusto. Bueno, como lo comentaban las profes, pues este es un espacio bastante interesante porque nos comienza a involucrar en lo que son las tecnologías que se vienen de una u otra manera usando para conocer un poco más acerca del cerebro. Entonces vamos a tener 2 sesiones. Esta es una sesión, digámoslo, introductoria, que nos da a nosotros un escenario de comprensión acerca del biofeedback, en este caso aplicado a uno de los elementos que más se aplica constantemente, que es el estrés, ¿cierto? Posterior a ello, pues en la siguiente sesión
estaremos viendo un poco más acerca de la medición de las variables fisiológicas, ¿no? Que es en esencia uno de los objetos más importantes del trabajo con biofeedback, y esperamos que, si la vida nos lo permite, que en una tercera sesión, si ya podamos hacer algún ejercicio aplicado en el laboratorio para que ustedes puedan ver de manera un poco más práctica esto aplicado. También recordarles que en nuestro laboratorio contamos con este tipo de herramientas que hacen que como programa de psicología precisamente nos destaquemos y que estemos siempre a la vanguardia de metodologías que seguramente les va a ustedes a gustar mucho. Entonces, pues he preparado una charla que es bastante concreta para que podamos arrancar con el tema. Quiero pues también aclarar que van a haber algunos conceptos, digámoslo, con algún grado de tecnicismo, algunos conceptos interdisciplinares, porque ciertamente hablar de biofeedback es hablar de fisiología, ¿no? Y sobre todo de fisiología humana. Entonces nos va a llevar a tratar de ampliar nuestro conocimiento en aspectos no solamente del cerebro, sino en general de cómo es la fisiología respiratoria, la fisiología de la piel, de la fisiología de las respuestas motoras y demás. ¿Listo? Entonces, para poder aplicar una técnica como estas, más allá de aprender a usar un equipo, hay que tener la fundamentación teórica, ¿no? Aclarar que las técnicas de biofeedback están aprobadas, algunas técnicas están aprobadas por la FDA. ¿Qué es la FDA? Es como, hagan de cuenta, el INVIMA aquí en Colombia, ¿no? O sea, que nos aprueban metodologías y técnicas, o sea, porque siempre hay una discusión si eso no es efectivo. Entonces, cuando eso ocurre, yo les digo, vamos a remitirnos a la investigación científica, pero pues usted puede entrar al listado de la FDA, y la FDA ha avalado de una u otra manera el uso de biofeedback y neurofeedback en tratar como apoyo terapéutico en ansiedad, depresión y otras patologías. Entonces, pues vamos a comenzar a dar contexto a esta presentación del día de hoy. Fíjense que, no sé si la diapositiva está corriendo o no, espero que sí. Bueno, sí. Fíjense que siempre ha habido como una discusión histórica entre la medicina y la psicología, y esa discusión empieza con lo que voy a presentarles acá, y es que en alguna época para los médicos lo que pasaba en el cuerpo pues era del cuerpo, y lo que pasaba en la mente pues era de la mente, ¿no? O sea, hablando de los psicólogos, entonces lo que era del cuerpo era del cuerpo, y lo que era de la mente pues era de la mente. O sea, básicamente una división bastante directa de incluso de los métodos de intervención de cada una de las áreas, ¿no? Entonces, eso nos llevó a nosotros con el paso del tiempo a tratar de entender este tipo de posturas, ¿no? Y determinar si realmente las enfermedades, llamémoslo, del cuerpo, realmente son solamente del cuerpo, ¿sí? Y si las enfermedades psicológicas, pues realmente son solo psicológicas, ¿no? Entonces, aquí comienza toda una serie de investigaciones en las que los avances de la neurociencia, de la biología, de la neuroanatomía, nos llevan a casos, nos llevan a investigaciones, con animales que de una u otra manera comienzan a demostrar algunos otros escenarios. Pero quiero empezar con algo que es bastante común y que se ha estudiado mucho, de lo cual también pues tengo el privilegio de tener algunas investigaciones. Entonces, cuando vemos este tema de cáncer y emociones, ¿qué se les ocurre a ustedes? Es decir, pueden hacer el comentario a través del chat. Me gustaría comenzar a interactuar un poco por ahí. Cuando vemos el tema de cáncer y emociones y aparece una noticia, no es un artículo, sino es una noticia que dice el estrés provoca cáncer, y un poco es este tema, ¿no? El poder de las emociones. Entonces, las investigaciones en cáncer fueron de las más valiosas para la aparición de estas metodologías. Pero entonces les pregunto a ustedes aquí a través del chat, mis queridos estudiantes y colegas, ¿consideran ustedes que podría llegar a haber alguna influencia de las emociones en la aparición, en el mantenimiento de
del cáncer. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Ya por aquí se animó alguien. Bueno, Luz dice, en mi opinión, el estrés tiene implicaciones directas en la aparición de esta enfermedad. Vale, muy bien. ¿Qué más? Dice Verónica, totalmente. Manuela Ortega dice que están correlacionados el ambiente emocionalmente. Sí, vale, por supuesto. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora la tarea que nos corresponde es tratar de entender un poco acerca de cómo es ese mecanismo a través del cual las emociones pueden generar un cambio directo en el organismo. Recuerden que el cáncer es una enfermedad que afecta a las células y pues tiene una dinámica bastante interesante de acuerdo al tipo de cáncer y demás, ¿no? Entonces es tratar de entender un poco cómo exactamente se van correlacionando ciertos factores emocionales con la aparición de estas enfermedades. Resulta que yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en un instituto de cáncer, que no por nombrar, pues por reserva, en Boyacá, y encontrábamos bastantes temas interesantes acerca de distintos tipos de cáncer y correlación con antecedentes de enfermedades de carácter emocional, de la salud mental en general, ¿no? Entonces llamaba mucho la atención, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es una de las primeras situaciones. Entonces, digamos que uno comienza a tratar de entender el tema y aparece pues la psicoendocrinología del cáncer, ¿no? Entonces, fíjense que también es una rama bastante bonita que básicamente nos permite a nosotros entender que esta psicoendocrinología del cáncer estudia precisamente cómo factores como el estrés, las emociones e incluso los pensamientos y la cognición en general influyen en el sistema endocrino, y ahí ya entramos en un escenario bastante experimental y con bastante amplitud desde la investigación, ¿no? Entonces, básicamente, aquí hay temas que ya hemos venido nombrando a veces en clases y que ya ustedes saben, y tiene que ver, por ejemplo, con el cortisol, el sistema simpático y algo que es la inflamación crónica. Entonces, parte de lo que, de por qué yo llegué a este camino, yo les cuento porque yo llegué al tema del biofeedback y neurofeedback hace más o menos 12 años. Tuve la oportunidad de trabajar con Santiago Brand, que es para mí una de las personas que más conocimiento tiene de este tema en Colombia. Hoy en día es director de laboratorios en Singapur, en Asia, pues calculen el nivel de esta persona. Y yo llegué allá porque comencé a remitirle pacientes a esta persona que no podía yo atender solo a través de las metodologías neuropsicológicas, por ejemplo, casos de TDAH u otros casos, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención porque él hacía todo el registro, ¿cierto? A través de biofeedback, neurofeedback, y él me decía que habían sospechas de inflamación cerebral. Entonces para mí no era tan claro en ese momento el concepto de la inflamación, y de ahí también se remitía a lo que hoy llamamos un médico funcional, ¿no? Entonces el médico funcional también vine a conocer la labor de un médico funcional, ¿no? Entonces ahí comenzamos a entender que habían personas que tenían antecedentes, por ejemplo, de cáncer u otras enfermedades, que tenían un fuerte componente precisamente de inflamación, producto de este tipo de emociones, ¿no? Dentro de muchas cosas. Entonces, fíjense que ese fue el primer escenario, ¿vale? El primer escenario fue entender que existían enfermedades y que existían variables psicológicas que podrían incidir en cambios desde lo celular hasta los sistemas endocrinos, nervioso y otros, ¿no? Entonces, ahí entra un poco el escenario inicial. Ahora, eso nos lleva precisamente a ese escenario de la relación mente-cuerpo. Entonces, ya esa imagen inicial de que lo del cuerpo es lo del cuerpo y lo de la mente es lo de la mente, pues comienza a cambiar, porque básicamente ya entendemos que hay una relación mente-cuerpo, ¿sí? Básicamente que hay una interacción que es bidireccional. Ojo con eso, porque aquí también aparece algo interesante, ¿no? Cuerpo a la mente
mente al cuerpo, ¿sí? Entonces, y que esa interacción bidireccional, bueno, no sé si o sea, cuando dices que arreglar María, ¿te refieres a ampliar? ¿Quieren que amplíe amplío la imagen para que la puedan ver mejor? No sé si se refieren a eso. Profe, se refiere a que si nos puede regalar esas diapositivas. Ah, ya. Ah, sí, sí, claro, no tengo problema. Yo pensé que leí mal, miren, ya estoy leyendo mal. Bueno, entonces, bien, vale, claro que sí. Entonces, fíjense que aquí había un elemento interesante y es que precisamente esa interacción mente-cuerpo básicamente nos llevaba a entender elementos muy esenciales como los pensamientos, las emociones y los procesos como tal físicos, ¿no? Entonces, fíjense que el primer escenario era entender que los pensamientos y las emociones activan sistemas biológicos. Entonces, los pensamientos y las emociones activan sistemas biológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se activa el sistema nervioso autónomo, se activa el sistema endocrino, se activa el sistema inmunológico y algunos otros elementos del organismo como tal, ¿no? Entonces, ahí entramos en un escenario bastante interesante. Entonces, la psicofisiología básicamente comienza a tratar de entender esa relación, ¿no?, entre variables fisiológicas y aspectos conductuales, ¿no? Entonces, ahí comienzan una serie de escenarios y de apariciones de técnicas, de experimentos y demás, ¿no? Ahora, hago un paréntesis. ¿Qué es importante de todo esto? Que tengamos mucha claridad de que este tipo de temas, ¿cierto? Nosotros como psicólogos, pues los tenemos que tener claros en el momento del abordaje de una persona, de un paciente, etcétera, ¿sí? Porque, por ejemplo, a veces cuando estamos atendiendo personas, por ejemplo, con ansiedad, yo siempre le digo a los pacientes con ansiedad, por ejemplo, o a los estudiantes más bien, cuando hay casos de ansiedad, yo les digo, ¿qué creen ustedes que es lo más molesto para una persona con ansiedad? ¿Lo que siente o lo que piensa? ¿Sí? ¿Qué es lo más molesto para una persona con ansiedad? Lo que siente, es decir, las palpitaciones, la sudoración al hablar en público, o lo que piensa, ¿no? La catastrofización y toda serie, es difícil, ¿no? O sea, no es fácil, porque fíjense que la persona que por ejemplo, tiene miedo a hablar en público, una de las principales molestias es, por ejemplo, la sudoración o el contacto ante otros, no, es que me sudan las manos, comienzo a temblar, sí, o sea, se vuelve bien complejo, ¿no? Entonces, exactamente, coincido con Gisela ahí, y gracias a todos por esa interacción tan chévere que ustedes siempre tienen acá en estos escenarios. Entonces, fíjense que lo que uno siente es cansón, es horrible, es incómodo, y lo que uno piensa también, o sea, acostarse, por ejemplo, sobrepensando y demás. Entonces, el punto es que las dos cosas influyen, ¿no? Las dos cosas influyen en el cuerpo, ¿no? Pues lo físico es una respuesta, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo y el endocrino, pero también el pensamiento hace que usted cambie rápidamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas personas que tienen ansiedad afectan, por ejemplo, la melatonina, ¿no? Entonces, si usted afecta la melatonina, por ejemplo, en la noche usted no duerme, y muchas personas con trastornos de ansiedad y depresión, pues tienen como fenómeno insomnio, ¿no? Entonces, ahí uno comienza a entender que hay una serie de relaciones bastante interesantes, ¿no? Entonces, eso, pues, ese es como uno de los primeros escenarios. Bien, ahora entendamos el siguiente. ¿El cuerpo influye en la mente? Pues, digamos que como a nivel de pregunta. ¿El cuerpo influye en la mente? Entonces, ya voy a responder. Entonces, dice María, una pregunta a una persona que está pasando una situación compleja como guerras, etcétera, puede suceder que debido al estrés se le inflama el cerebro y olvide cosas. Sí, claro, claro. Es que ese es el punto. Esas son las situaciones que uno comienza a entender en este tema, ¿no? Bien, entonces, ¿el cuerpo influye en la mente? Entonces, fíjense que las señales fisiológicas, y aquí les voy a hacer una recomendación de un libro que a mí me encanta y creo que es la base de muchos de los conceptos que yo en lo personal he manejado, y se llama Y el cerebro creó al hombre, que es de un autor que para mí es el autor, es uno de los autores más representativos en la fisiología de las emociones, que se llama Antonio Damasio.
En ese libro, Y el cerebro creó al hombre, de Antonio Damasio, él habla de algo que se llama las señales somáticas, y son esas anticipaciones fisiológicas que el cuerpo genera que anuncian alguna emoción. Ejemplo, volviendo a hablar en público, suponga que usted va a llegar a un sitio, usted tiene que hablar en público y previamente su cuerpo empieza a generar señales somáticas, ¿no? Esas señales somáticas pues son las que anticipan ciertas emociones y por tanto predisponen ciertas conductas, ¿no? Es un libro muy interesante, se llama Y el cerebro creó al hombre, de Antonio Damasio. Entonces, ¿aquí qué pasa? Entonces, el cuerpo, ¿cómo influye en la mente, ¿no? ¿Cómo influye en la mente? Entonces, las señales fisiológicas afectan la experiencia psicológica. Entonces, por ejemplo, el ritmo cardíaco es una señal de calma o alerta. Suponga que usted está en este momento ahí calmadito en su trabajo o como sea, y usted comienza a sentir que el corazón va a toda, que esto va rapidísimo, ¿cierto? Y usted se comienza a preocupar, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema que de una manera u otra está conectado, ¿no? A partir de el hipotálamo, a través de las conexiones periféricas y simpáticas, a través de las vías sensoriales y motoras. Entonces nosotros empezamos a identificar que algo está pasando. Entonces, por ejemplo, el ritmo cardíaco nos anuncia calma o alerta, ¿no? Por ejemplo, la respiración tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Si a usted le dan una noticia en este momento desagradable, si a usted le dicen pasó algo terrible, usted comienza a cambiar o modificar la respiración. Incluso ese es uno de los temas que uno aprende cuando uno comienza a ser paciente de biofeedback y de neurofeedback, porque uno comienza a generar patrones de respiración un poco más correctos, porque a veces una de las cosas que a mí más me impactó cuando fui paciente de neurofeedback, porque yo me tuve que someter a la terapia para mejorar la atención, por ejemplo, es eso, que el experto me decía, pues, ¿usted cree que sabe o no sabe respirar? Entonces uno dice, pues sí, yo creo que yo sé respirar, ¿cierto? Pero cuando uno se da cuenta, uno realmente no respira nada bien, o sea, uno no está respirando para nada bien. Y los problemas respiratorios tienen una gran cantidad de situaciones e implicaciones, no solamente en el estado de ánimo, sino en muchas situaciones del día a día. La tensión muscular, por ejemplo, la percepción de tensión muscular es una percepción de estrés, ¿no? Entonces, cuando usted, por ejemplo, al final del día le pesan los hombros, no puede mover la cabeza, ¿cierto? Entonces, usted ahí está percibiendo estrés, ¿no? Cuando usted dice, oiga, tengo un dolor en el cuello terrible, ¿sí les ha pasado eso al final de una jornada laboral o de una situación así, pues de mucho estrés? ¿Les ha pasado eso que uno como que escasamente se puede mover, todo eso, por ahí por los deditos que envían, veo que pasa? Entonces fíjense que uno exactamente cefalea tensional, todo eso. Entonces a uno le pasa eso y uno comienza a ver ese escenario. Entonces ese es un ejemplo de tensión muscular. Bien, entonces por ejemplo la tensión muscular, de una vez usted la asocia con la percepción de estrés, ¿sí? De estrés. Entonces, el punto es que el cerebro funciona de una manera muy rápida y el cerebro crea estas señales somáticas, ¿no? Entonces el cerebro crea estas señales somáticas. Por ejemplo, no nos vayamos al estrés. Si usted no hace ejercicio, come mal, si usted está quieto todo el día, pues no necesariamente usted le puede echar la culpa al estrés. Pues son los hábitos, son las posturas. Si yo estuve sentado todo el día mal, torcido, ¿sí? Y no hice caso pues a las indicaciones de salud ocupacional, pues claro. Pero sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Asociamos esa variable fisiológica a un estado emocional, ¿sí? Entonces, no, estoy así, es estrés. Y comienza un patrón o un repertorio de conductas, ¿no? Entonces, si tengo esta tensión muscular, no sé, tengo que ir a hacer algo ¿sí? que me ayude a aliviar esto. O tengo que irme a tomar un medicamento, ¿cierto? Me tengo que ir a tomar un medicamento.
Y si ustedes se dan cuenta, nos llenamos de patrones. Entonces, algunos son sanos, otros no son tan sanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conozco personas que están todo el tiempo tomando Neurobión, Neuroxan, que son naturales algunos, y que están tomando todo el tiempo inyecciones, ¿no? Inyecciones de complejo B, todo el tiempo usted las ve, son fan número uno de las droguerías, ¿no? Entonces van, no, y ahora los sueros, ¿no? Entonces ahora apareció la sueroterapia, que no estoy diciendo que sea malo, aclaro. Entonces ya se puso muy de moda el suero, ¿no? Usted va a un sitio y le dicen, bueno, no es que usted vengo teniendo las defensas bajas, vengo como desconcentrado, listo, este suero le sirve, ¿no? Entonces fíjense que, como les digo, se genera una serie de patrones que algunos son sanos, otros no son tan exactamente, Mónica, muy bien. Entonces, unos son buenos, otros no son tan buenos. Ahora pensemos en otras personas con otras enfermedades, ya vamos a verlo ahora. Entonces, ejemplo, la respiración lenta reduce la ansiedad, la tensión corporal aumenta la irritabilidad. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, nosotros, los psicólogos, usamos técnicas de relajación o proponemos técnicas de relajación, ¿sí? Y esas técnicas de relajación, de una u otra manera, nos ayudan a disminuir esas apariciones del sistema nervioso autónomo, que no siempre son sanas, y nos ayudan a disminuir ciertas variables fisiológicas y pues de una u otra manera a controlar ese tipo de situaciones, ¿vale? El problema, el grave problema, es que a veces nuestras respuestas son muy desproporcionadas a lo que nos ocurre en el ambiente, porque pues yo no puedo, el mundo está lleno de estrés, ¿sí o no? O sea, díganme, envíe un dedito, una reacción, si usted mínimo hoy ha tenido algo que le cause estrés, no sé, salió de la casa, el trancón, lo dejó el bus, su jefe lo regañó, su pareja le montó ahí una película, no sé, va perdiendo una materia, dice que voy perdiendo todas las materias. Entonces, los créditos, ay, no he pagado la cuota, ¿sí? O sea, el punto es que no para, y exactamente, oiga, no me pagaron y yo estaba dependiendo de ello, dice Ángela, todas las anteriores. Oigan, que quiero felicitarlos, hay 111 personas en este espacio. Oiga, es que Ariandina tiene una comunidad académica increíble, yo definitivamente soy feliz en esta universidad, de verdad que me encanta y somos una gran comunidad académica, o sea, nunca se nos olvide, gracias Mónica, qué bueno saber que les gusta, pero somos una gran comunidad académica, eso es algo increíble. Entonces, a esas 111 personas que se están tomando el tiempo, pues fíjense que no solo estamos aprendiendo de un tema, sino que estamos aprendiendo de varias dinámicas. Entonces, el punto, queridos y queridas, es que ya llegamos a una primera conclusión que da aparición al biofeedback y neurofeedback. El punto es que no podemos del todo controlar lo que ocurre. O sea, cada estímulo tiene una proporción diferente. O sea, no podemos controlar lo que ocurre. Yo no puedo controlar la manera como voy a reaccionar ante una mala noticia, ante una situación estresante. O sea, es difícil. Pero el tema acá es ese, ¿no? Ese es el punto. Que ya somos conscientes que esas respuestas fisiológicas pueden ser dañinas no solo para el cuerpo, sino para nuestras emociones, para nuestra salud mental. O sea, ya estamos siendo conscientes hoy que esas situaciones que a veces pasamos por alto, ese dolor de cabeza, ese dolor de estómago constante, esa contracción muscular, todos esos temas ya sabemos en este momento que pueden generar alguna repercusión física y una repercusión en la salud emocional. Yo tuve un compañero que él tuvo una parálisis facial. No sé si han escuchado lo que es la parálisis facial. Y él venía de muchos días de estrés y tuvo una parálisis facial, ¿cierto? Provocada principalmente por el nervio trigémino, ¿no? Que ustedes me imagino que ya juiciosos también lo conocen.
Entonces ese nervio le generó pues obviamente una parálisis facial, ¿no? Y fíjense que aunque uno no necesariamente, digamos que muere, ¿sí? Sí es una situación que está muy vinculada al estrés. La gente habitualmente la asociaba como, es que usted estaba en calor y se salió al frío, ¿no? Se han escuchado cuando uno le dicen, oiga, no, si usted está acalorado, no se salga al frío. Claro, también tiene que ver, es una situación diferente, ¿no? Pero el estrés puede provocar una parálisis facial, ¿sí? O sea, entonces, lo que yo les hablo hoy es que todos estos temas son importantes de estudiar. Y yo en alguna clase, mis estudiantes de biología no me dejan mentir, yo les dije, es que uno puede incluso llegar a la conclusión de que muchas situaciones que uno va y consulta al médico pudieron haber sido originadas por algo psicológico, ¿sí? O sea, pudieron haber sido originadas por algo psicológico, ¿sí? O sea, que muchas cosas aparecen por temas de este tipo. Bien, entonces ese es como uno de los escenarios, exactamente. Entonces, a nosotros como psicólogos y como investigadores y como neuroinvestigadores sobre todo, pues nos corresponde la misión de entender estos temas desde lo técnico, desde la investigación y tratar de abordarlos. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que usted vaya a tratar necesariamente lo físico, ¿sí? Pero usted sí tiene que entender el mecanismo fisiológico para poder abordarlo desde su labor como psicólogo. Y eso es lo que propone el biofeedback. Ya les voy a dar palabras y opiniones para los que quieran aquí conversar. Entonces, en esa búsqueda de información del biofeedback, conocí a este autor, se llama Robert Sapolsky, y es un biólogo, neurocientífico y primatólogo. O sea, ese es como mi ídolo. No me veo así, con la barba y el cabello. De pronto me arreglaría un poco más, pero es mi ídolo. Les presento a mi ídolo aquí. O sea, el tipo es todas las profesiones que a mí me gustan: biólogo, neurocientífico y primatólogo. Estudia pues precisamente los primates, es un estadounidense y es una de las figuras más influyentes en el estudio del estrés y el comportamiento humano y la relación cerebro-conducta. Y a mí me gustan mucho las teorías y las investigaciones de él porque definitivamente llega a conclusiones muy interesantes a partir del estudio de animales, ¿no? O sea, recuerden que muchos aspectos que hoy estudiamos nosotros pues son relacionadas precisamente con el estudio de la investigación con animales. Entonces, este señor aquí pues propone más o menos algo así. Obviamente hay muchas cosas más, pero él propone algo así. Entonces él dice básicamente que el cerebro interpreta el entorno y como el cerebro está conectado todo el tiempo, ¿no? Porque nuestro cerebrito aquí, gráficamente, nuestro cerebrito está todo el tiempo conectado con el ambiente, ¿no? O sea, él todo el tiempo recibe información de todo tipo, ¿sí? Él todo el tiempo está recibiendo información y el cerebro está interpretando todo el tiempo el entorno y esa interpretación del entorno genera microactivaciones de respuestas biológicas que son apenas naturales porque el cerebro interpreta lo que ocurre en el mundo. Entonces él genera activaciones de cortisol, de adrenalina y el estrés. Fíjense que la conclusión a la que él llega es que el estrés psicológico puede ser tan dañino como el físico, ¿no? Entonces el cuerpo el cuerpo responde no solo a lo que ocurre, sino a lo que interpretamos. O sea, imagínense en esta cosa. O sea, entonces hay dos cosas que tenemos que tratar en el biofeedback y por eso se vuelve una técnica tan interesante. Entonces el cuerpo no responde solo a lo que ocurre, sino a lo que interpretamos. Y fíjense que la interpretación también está siendo influenciada por una cantidad de situaciones, las emociones. O sea, no es igual que a usted lo cojan a interpretar una situación estando usted, ejemplo, tranquilo, a que lo cojan en un día estresado. O sea, a veces uno se disculpa con la gente y le dice, venga,
qué pena, yo, que de verdad que es que usted me cogió súper estresado, estaba aburrido, no sé, no me habían pagado, todo lo que sea, ¿cierto? Y yo a veces reacciono mal, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, bien, dice María, bueno, voy a hacer una pausita, si quieren dejarme preguntas aquí a través del chat, las que se les ocurran. Voy a ver si alcanzo a responder algunas. Y voy a empezar, o si quieren encender, levantar su manito y damos palabra, ¿no? Dice María, ya les doy palabrita, entonces voy con María en el chat. ¿El estrés crónico puede manejarse o debe medicarse? Entonces, ponle atención, María y todos. Hay una curva digamos que de normalidad, pongámoslo así, en relación al estrés, ¿sí? O sea, hay una curva fisiológica del estrés, entendiendo que el estrés es una respuesta natural a las circunstancias del ambiente, voy a ponerlo así, puede haber una respuesta sana, puede haber una curva, puede haber, o sea, el ser humano tiene unos niveles de adaptación al estrés, eso se llama así, sino que es una traducción de un autor inglés, pero bueno, digamos que es una curva de adaptación al estrés. Y esa curva de adaptación al estrés, básicamente en la primera parte, dice, usted puede, o sea, todos los seres humanos tenemos un umbral de adaptación al estrés. El primero es como lo normal, es como lo que nos pasa en el día a día, pues normal, yo lo afronto, ya está. Si ese estrés permanece un poquito más, ahí entra otro escenario, ¿cierto? Si ese estrés permanece un poco más, entramos en un periodo de resistencia. Si el estrés sigue, es permanente, se desproporciona, entramos en lo que se llama el burnout, ¿no? El quemado, o sea, cuando ya uno comienza a sentirse agotado, quemado. Y de ahí ya entramos en ansiedad o en depresión. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Yo siento que en las fases iniciales el estrés se puede trabajar psicoterapéuticamente, ¿no? Con estrategias de afrontamiento, además, ¿no? Si ya pasó a afectar variables fisiológicas, ojo con eso, o sea, ejemplo, el estrés no lo deja dormir, usted tiene constante tensión muscular, si ya afecta variables fisiológicas ese estrés, dormir, comer, la movilidad, la motricidad, sí toca tener un trabajo interdisciplinar. ¿Listo? Bueno, mi estimada Mónica, buenas tardes, adelante. Mónica, adelante. ¿Quieres comentar algo? Mónica, ¿estás por ahí? Bueno, Lisette, ay caramba, si quieres escríbenos ahí por el chat. Lisette, adelante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Profe, todo este tema del estrés me parece, sí, muy interesante, pero entonces quisiera, pues no sé si me salgo del tema. En el caso de los niños, ¿cómo se maneja, digamos, cuidar en ellos la inflamación del cerebro producida por estrés o niños que no manejan sus emociones, son muy impulsivos? ¿Cómo funciona en ellos? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Las emociones en los niños y en los adultos dependen, ¿no? Depende de la edad, de todo eso, ¿no? A ver, en los niños hay muchas circunstancias, ¿no? En los niños el estrés puede ser más agudo que en los adultos. ¿Por qué crees que, te hago la pregunta, ¿por qué crees que en los niños puede ser más agudo el estrés que en los adultos? ¿Qué se te ocurre, Lisette? Quizá porque los niños a esa edad y por la etapa del ciclo vital en la que se encuentran, aún no tienen desplegado como esos mecanismos de afrontamiento. Ellos interpretan el mundo desde los sentidos. Vale, un poco por ahí, pero, por ejemplo, un niño de 4 o 5 años llega y te dice, ay, Lisette, estoy súper estresado, no, ¿cierto? No es como un adulto, No, o sea, de entrada es por el repertorio verbal, ¿no? ah, Entonces, ok. tu respuesta es correcta,
porque precisamente cuando el niño está en ese periodo de estrés tan complejo, pues la respuesta del niño suele ser muy fisiológica. Entonces, mira que eso me hizo pensar en un caso y te lo comento y a todos. Trabajamos en una investigación con pediatría, en una institución en la que gracias a Dios nos dejaban investigar y comenzamos a analizar porque pues un día los pediatras nos dijeron, oiga, venga, hagamos algo porque se nos aumentó, ¿no será que desde psicología podemos hacer algo preventivo porque se nos aumentó los picos de niños con enfermedades, de todo? Entonces, precisamente comenzamos a hacer como un par ahí de investigaciones y notábamos que precisamente muchos de esos niños venían de tener problemáticas familiares, divorcios de los padres, violencia intrafamiliar. Entonces, el primer escenario es que el estrés en los niños es muy somático, ¿sí? Es muy somático. Entonces, el cómo abordarlo, creo que hoy hay mucha expectativa sobre la exteriorización de las emociones en primera infancia, ¿sí? Al ser somático, pasa también que pueden haber circunstancias en las que pueden haber variables fisiológicas también influyendo, no solamente psicosociales, ¿no? Entonces, es un poco por ahí el tema. Entonces, sí tiene que ver, pero entonces ahí lo que hay que interpretar precisamente es lo que está ocurriendo, pues uno en el entorno, la manera somática en la que se está afrontando las emociones y demás. Por ejemplo, para no ir tan lejos, tuvimos unos casos de unos niños, nos llamó la atención que tenían otitis, ¿no? Constante, era todo el tiempo otitis, y que es una infección de los oídos, ¿no? Y llamaba la atención que en la casa estaba todo el tiempo los papás peleando, pero gritaban. Y uno le preguntó a los niños, ven, pero ¿qué pasa qué haces tú cuando tus papás pelean? Y él decía, me tapo los oídos, ¿sí? Me tapo los oídos, ¿sí me entienden? O sea, es un tema tan increíble que uno dice, el cuerpo aprende a reaccionar a ciertas situaciones. Bien, vale, muy bien. Gracias, profe. Dale, con gusto. Mónica, adelante. Mónica, ¿yo? Mónica, tú, creo que sí. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Compañeros. Profe, yo tengo una inquietud referente a la, pues no sé, o sea, en la terminología cuando hablan de, digamos, por ejemplo, cuando una persona no puede dormir por el nivel de estrés que maneja en su mente y que la parte, ¿cómo se le llama eso? Como eléctrica, no se llama eléctrico, eso se llama ¿Nerviosa? Dime. ¿Ondas cerebrales te refieres? La parte nerviosa. La parte, sí, nerviosa, o sea, no se dice eléctrico, pero es como la parte nerviosa o eléctrica, se le podría llamar, no permite que la persona duerma de tanto estrés, entonces los medican pues para poder como sedar a la persona para que pueda dormir bien. Este tipo de cosas se pueden, ¿cómo te digo yo?, recuperar. Bueno, yo te voy a responder desde lo que hoy estamos hablando para no salirnos tanto del tema. Sí. A ver, el biofeedback tiene variables fisiológicas que mide, ¿no? Está la variable muscular, la respiratoria, la variable como tal de la piel, ya las vamos a ver, y ahí está la variable de la actividad eléctrica cerebral. Entonces, digamos que desde esta perspectiva, porque los problemas del sueño tienen muchas interpretaciones. Fíjate que los trastornos del sueño, que el más común es el insomnio, pueden tener causas endocrinológicas, pueden tener causas del sistema nervioso, pueden tener causas de la salud mental, pueden tener causas que habitualmente llamamos SAOS o el síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea, hay una gran cantidad de situaciones que pueden influir en el sueño, ¿no? Pero desde la actividad eléctrica del cerebro, básicamente, hay una actividad eléctrica inusual a la hora de dormir. O sea, lo normal es que entremos en un estado de ondas cerebrales que nos permiten el reposo, la tranquilidad y el descanso, ¿no? Pues digámoslo así. Y lo que pasa a veces en el cerebro es que en vez de que aparezcan esas ondas que nos permiten estar relajados, tener los músculos más relajados, ¿sí?
aparecen por el contrario ondas que hacen que el cerebro se active. Recuerden que la actividad eléctrica del cerebro pues provoca que usted haga algo, se mueva o genere cambios. Entonces la actividad eléctrica básicamente del cerebro lo que hace es que usted cambie, digamos, de un estado de relajación a un estado pues de agitación. Entonces los medicamentos lo que hacen es inhibir ciertos aspectos y incidir en otros. Entonces, ¿en qué incide? Por ejemplo, en la producción de melatonina para que usted duerma, o incide en la disminución de ciertos neurotransmisores que, por ejemplo, hacen que el ser humano se mantenga en activación. Entonces, el tema del medicamento para dormir va a depender del cuadro que se esté tratando. Con biofeedback se ha llegado a ejercicios muy interesantes porque básicamente lo que se hace es tratar de interpretar un poco las ondas cerebrales que aparecen, por ejemplo, en esos momentos en los que la persona no duerme, ¿sí? Para poner un ejemplo. Y a partir de ello generar de alguna manera algún tipo de control en esa dinámica. Es un poco por ahí. Bien, Luz Adriana, y aprovecho antes de Luz Adriana darles gracias a todos porque hay una participación increíble. Como les digo, son ustedes los grandes artífices de estos espacios. Adelante, Luz. Buenas tardes. Una pregunta, profesor. En su experiencia, ¿podríamos pensar que el biofeedback pueda ser una herramienta para manejar el estrés asociado a enfermedades gastrointestinales? No sé si en las investigaciones que usted ha tenido la oportunidad de hacer, pues tenga alguna información de lo que tiene que ver con este tipo de enfermedades como la gastritis, los trastornos alimenticios, el reflujo, que pues está, tengo entendido, muy asociado ahora en su mayoría con el tema del estrés. Bueno, entonces fíjate que sí hay mucha relación, y te lo digo de la siguiente manera. Ocurre lo siguiente, ocurre que cada persona, cuando una persona está estresada, pues básicamente el cuerpo se activa, ¿sí? Y hay una activación, hay un circuito cerebral de activación que es el eje del hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y ese básicamente genera una hormona que es el estrés. Esto produce varios efectos, ¿no? Uno de los efectos del cortisol es que aumenta el ácido gástrico, ¿no? Entonces, ese ya es un escenario para la gastritis, ¿no? Entonces, y hay otro escenario con la liberación de cortisol en relación a los momentos de estrés, y es la disminución de la mucosa del estómago. Y eso hace también que haya mayor sensibilidad al dolor. O sea, uno de los temas que tiene también el aumento y la liberación del cortisol es que nos vuelve más sensibles al dolor. Cuando estamos estresados nos duele todo. Por eso hay gente que incluso llora cuando está estresada. ¿No se han dado cuenta que hay gente que llora? Hay gente que se vuelve muy sensible ante el estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Que basado en eso que te estoy comentando, sí hay una relación directa, porque básicamente al haber obviamente esta aparición, pues se causa este tipo de situaciones. Ahora, el estrés crónico puede incluso incidir en cierto tipo de bacterias, pero pues no me quiero extender un poco más allá del tema. Entonces, sí hay una relación, y básicamente el biofeedback lo que hace es tratar, bueno, el biofeedback llega hasta un punto, ya después sería neurofeedback, pero eso ya es otra capacitación. El biofeedback llega hasta el punto de tratar de que tú identifiques de una manera un poco más tangible y visible aquellos factores que tienen más predisposición para que tú tengas estrés, ¿sí? Va por ahí el tema. Y obviamente esa relación a nivel de el intestino. Bien. Lisette y Mónica y Juan. Adelante, Lisette. ¿Me escuchas ahí, profe? Sí, perfecto. Digamos, ¿qué hace que un feedback sea realmente efectivo y quiénes o qué profesionales están en condiciones de desempeñarlo? Bueno, la terapia de neurofeedback está, como te digo, aprobada por la FDA, ¿no? La FDA ha hecho investigaciones del tema y básicamente está efectiva, digamos que tiene incidencia positiva en síntomas de TDAH, trastornos del sueño, ansiedad y depresión. ¿Qué profesional tiene que trabajarlo?
digamos que aquí hay una serie de situaciones. Han habido terapeutas ocupacionales, han habido psicólogos, hay médicos, hay fisioterapeutas, y cada uno lo usa en el área. Tengan en cuenta que el biofeedback es bio, ¿sí? Entonces, el fisioterapeuta lo usa, el médico lo usa, o sea, hay varios profesionales. Para mí, hoy por hoy, ¿de qué depende? El tema no es solo comprar un equipo, que aquí también les digo lo siguiente, o sea, un equipo de biofeedback y neurofeedback hoy por hoy bueno puede costar por encima de los $8,000, $9,000, ¿sí? O sea, eso no es barato. Entonces, el primero, pues obviamente tiene que haber un poder adquisitivo ahí, pues por lo menos para ese tipo de temas. Tiene que haber un profesional, independientemente de su área, que tenga conocimientos en fisiología humana, que tenga conocimientos en fisiología cerebral y que entienda los protocolos que quiere trabajar. Por ejemplo, si tú eres fisioterapeuta y quieres trabajar sobre anticipación al dolor en un tenista, porque esto se ha usado mucho en el deporte, tú diseñas un protocolo para la anticipación al dolor. Si tú eres psicóloga y quieres trabajar en aumentar los periodos atencionales o más bien en disminuir la frecuencia de distracción de una persona, hay un protocolo. Entonces, eso es un poco la situación. Entonces, cualquier persona no puede usarlo. Es un profesional que tenga conocimientos en biología, fisiología, electrofisiología. También hay restricciones y aprovecho tu pregunta. O sea, no todos los usuarios pueden ser objeto de tratamiento con el biofeedback o neurofeedback, que ese es un gran error. O sea, usted antes de usar la técnica, usted le tiene que preguntar a la persona si, por ejemplo, tiene marcapasos, si tiene algún tipo de válvula tipo hacking, si tiene algún neuromodulador, por ejemplo, personas que tienen algunas enfermedades de origen motor, ¿sí? No son candidatas. Con la epilepsia se ha usado, porque hay gente que dice, no, con la epilepsia no se debería usar, pero yo tengo muchos investigadores y expertos en el tema que lo usan, pero igual, tenemos que tener mucho manejo. Bueno, Mónica, por ahí apareció una Mónica 2. Adelante, Mónica. A ver si aquí por este lado. Sí, es que me fui por el celular, porque el teléfono No, maravilloso, ya te escuchamos. Buenas tardes, profesor y compañeros. Profe, una situación SOS en la fundación es que hay una dificultad con un niño que se sobreentiende por las circunstancias que día a día presenta, que necesita atención psicológica. Pero está la dificultad de hacerle caer en razón al padre de familia, porque el papito sufre de epilepsia y la mamá es una persona que está cargando como con todas esas situaciones. ¿Cómo aborda uno allí para hacerle caer en cuenta que ella está necesitando la atención psicológica cuando es una persona que no lo acepta y que cree siempre tener la razón? ¿Cómo se aborda allí esa situación? ¿Me puedes hacer el favor de colaborar? Gracias. Claro. Yo te digo, bueno, hay dos vías, una la diplomática y la otra la no tan diplomática, porque fíjate que la diplomática básicamente es que hay aspectos socioculturales del aprendizaje de cada individuo que inciden en la percepción de cómo manejar estos temas. Yo te pongo un ejemplo. Se le requiere hacer un diagnóstico a una niña que está en España de TDAH y el problema es que el papá de la niña no quiere que se le haga el diagnóstico ni que se avance en el proceso porque se puso a leer y en esas lecturas por internet apareció que el TDAH se tiene que medicar a la persona. Entonces yo le dije, pues ese no es mi labor, o sea, mi labor no es la medicación, ¿no? Entonces ahí es donde entra un escenario, que es lo que, por ejemplo, se maneja. Es, mira, este tipo de situaciones son situaciones que se tienen que abordar y que se tienen que tratar de atender a tiempo, ¿sí? De atender a tiempo, de que usted aquí no se le va a culpabilizar, porque también hay una tendencia de la gente a pensar que lo psicológico va a ser culpa de los papás, entonces me van a meter en problemas. No, o sea, aquí estamos centrados en el bienestar del niño o de la persona que en este caso se le quiera hacer el proceso. ¿Qué se va a hacer? Pues es una evaluación que va a permitir que se identifiquen situaciones, causas,
que de repente puedan estar incidiendo en estas problemáticas. Con esto se va a mejorar la calidad de vida de la persona, que eso en la psicología a veces es la psicoeducación, o sea que a veces antes de los procesos hay que psicoeducar un poco. Fíjense que es como cuando uno le hacen una cirugía, le van a hacer una cirugía que a veces los médicos, no, venga, usted el día anterior no coma, no haga nada, y uno se va como asustado para la casa, porque digamos que a veces son así. Pero los psicólogos también hemos tomado esa costumbre, no explicar, y el tema es que entre más yo le explique a la persona, más control puede haber acerca del proceso. O sea, esa sería la recomendación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy amable. Gracias. Bueno, Mónica, con gusto. Entonces, bueno, tenía por ahí a Juan, creo, Juan, no sé, tenías la manito arriba. Bueno, muy bien. Voy a tratar de devolverme algunas preguntas. Acá, a ver, me voy a devolver algunas preguntitas. Dice, cuando hay estrés y aparecen movimientos involuntarios del músculo de la ceja y el labio superior del labio derecho, incluso cuando se está en estado de relajación, ¿se necesita algún tipo de tratamiento? Como bueno, ¿por qué pasa eso? Digamos que entendiendo el tema, estamos hablando de movimientos involuntarios de la ceja y el labio, ¿sí? Entonces estamos hablando de movimientos involuntarios de la ceja y el labio. Esos son llamados fasciculaciones, ¿no? Esas son las fasciculaciones. Las fasciculaciones incluso, no, puede que no sea el caso, pero eran respuestas del sistema periférico ante medicamentos. Por ejemplo, en los pacientes con Parkinson se generaban unas fasciculaciones tipo disquinesias cuando no se le aplicaba el medicamento que era. Por ejemplo, cuando a un paciente con Parkinson se le trataba no como Parkinson, sino como otra enfermedad, por ejemplo. Entonces, esto pasa sobre todo cuando hay estrés crónico. ¿Por qué? Porque ya se habla de estrés crónico porque es el sistema nervioso simpático y que hay un aumento de la excitabilidad muscular y se libera neurotransmisores, por ejemplo, como la acetilcolina. Eso hace que los músculos de una u otra manera se comiencen a contraer, ¿cierto? Entonces, eso básicamente, y esos espasmos, pues como te digo, suelen ser asociados a el estrés. Ahora, en términos del ojo, cuando es solo el lado del rostro, en este caso el derecho, ¿cierto? Hay que considerar pues los espasmos como tal hemifaciales, que ya son básicamente contracciones de un lado de la cara, que pueden verse reflejados en una sola parte, pero pues habría que ver, ¿no? Y ahí también, si no es una causa, por ejemplo, vinculada necesariamente al estrés, ¿sí? Si no es una causa necesariamente vinculada al estrés, pues sí, una sugerencia sería, pues obviamente consultar si ya es un tema molesto, pero también revisar el tema nutricional, ¿no? Yo lo vería un poco por ahí. Listo, Juan, adelante. Bueno, buenas tardes, profe. Yo tengo una pregunta sobre, digamos, cómo se explica desde lo neurológico que haya personas que tengan sintomatología, por ejemplo, como ceguera, porque me tocó un caso cercano de una tía que se quedó ciega como por, no sé, como por media hora, y resulta que los médicos le dijeron que era, pues que no tenía absolutamente nada, pero estaba como en un momento de estrés muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo se explica eso desde lo neurológico si no hay ninguna patología? Bueno, ponle atención, ¿no? Obviamente es una pregunta, insisto, amplia y muy puntual. Amplia porque puede tener muchas posibilidades de respuesta, pero también es amplia porque tiene diversidad. Pero yo solo te doy aspectos para considerar, más no es una verdad absoluta. Entonces, esas cegueras momentáneas, pues primero no se deben ignorar, porque a veces la gente como que las deja pasar por alto, ¿no? Entonces, estas pérdidas transitorias de la visión, pues, que pueden ser de segundos o minutos, pueden afectar, pues, varios temas, ¿no? Entonces, la principal causa neurológica que quizás a ustedes les dijeron se llama la amaurosis fugaz, eso se llama amaurosis fugaz, y precisamente es una pérdida súbita de la visión del ojo, y habitualmente, insisto, por favor tomar muy bien
esto porque son como solamente los comentarios, habitualmente tiene que ver con algo de origen vascular, ¿no? Entonces es un signo de alarma de un posible evento vascular. Esto precisamente yo se lo explico a veces a los enfermeros y les digo, por ejemplo, a los enfermeros de la fundación de la que yo estoy a cargo, yo les digo que hay que aprender a identificar patrones que a uno le dejan ver posibles alteraciones a nivel vascular. Esa es una, ¿sí? La otra, pues, es que puede ser parte de una migraña, y la otra, pero igual, pues obviamente relacionada con el funcionamiento, es el problemas con el nervio óptico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque a la persona le dicen no es necesariamente algo neurológico, porque, digamos, si tú vas, por ejemplo, y te hacen todo el protocolo, una resonancia, un ataque, pues en el momento no aparece nada, ¿sí me entiendes? Pues te van a decir no pasa nada, pero son situaciones que hay que ir buscando. Entonces, si fuera algo vascular, depende de la edad de la persona, pues hay que ir comenzando a buscar esos correlatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando a nivel físico? ¿Cómo está la dieta? Si a la persona toma ciertos medicamentos, si se está tomando esos medicamentos a tiempo, por ejemplo, si la persona tiene antecedentes de hipertensión y demás. Listo, por ahí un poco. Listo, voy a responder esta última y de verdad les agradezco enormemente las preguntas. Nos queda algo más de tiempo para explicar algo más de las diapositivas. Recuerden que va a haber una segunda sesión, que espero que todas las personas que han estado puedan participar. Dice Nicolás, cuando los niños son neurodivergentes, TDAH o TEA, también siento que el estrés es mucho más pronunciado, llegando a la famosa pataleta, que parecieran como incontrolables. Me pasaba mucho que tengo diagnóstico. Claro, entonces hay un tema, Nicolás, precisamente, y es que por ejemplo, en el TEA y en el TDAH hay un umbral de adaptación al estrés mucho más sensible, ¿no? Y ese umbral sensible, por ejemplo, al estrés, provoca que la persona suela reaccionar agresivamente o que sencillamente tenga dificultades para, no sé, para quedarse quieto, responder de manera agresiva. Bueno, hay una gran cantidad de cosas ahí que pueden ocurrir en ese escenario. Bien, vamos con las últimas partes, mis queridos. Entonces, para entender el biofeedback, pues también hay que entender esas bases biológicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que entender la base neurobiológica del estrés. Y esa base neurobiológica del estrés, precisamente, pues tiene que darse, Esa base neurobiológica del estrés también tiene que entenderse, por ejemplo, desde la amígdala, que asigna emociones como miedo o amenaza, el hipotálamo que genera respuestas hormonales y la corteza prefrontal que tiene que ver con la regulación. Entonces, ¿qué relación tiene esto con el biofeedback? ¿Qué relación tiene esto con el biofeedback? El biofeedback actúa justo en esa relación. Entonces, ¿qué hace el biofeedback? Intenta hacer visible esa conexión mente-cuerpo, ¿sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, todo eso que hemos venido hablando, ¿qué hace el biofeedback? Si ustedes se dan cuenta, esta es una imagen no tan diciente, digámoslo así, pero nos deja ver básicamente lo que está pasando a través de la actividad fisiológica de la persona, ¿no? De respiratoria, demás, ¿no? Entonces, ahí uno ve los momentos en los que la persona tiene cambios, ¿sí? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, a través de una curva de estrés. ¿Cómo es la curva de estrés? Entonces, en el primer momento, yo le digo a usted, voy a conectar los equipos y yo voy a tener una línea de base. ¿Qué es una línea de base? Que a mí me permite entender cómo está usted normal. O sea, digamos, yo conecto el equipo y yo no le doy a usted ninguna instrucción. Yo le digo solamente, siéntese y quédese quieto, ¿vale? Después, yo entro a evaluar el nivel de estrés. Entonces, yo, por ejemplo, lo voy a someter a estrés. Entonces, voy a traer a su novia o a su suegra. No, mentira. No, ¿cómo sometemos a estrés estos temas? No es trayendo a la novia o a la suegra, sino
a través de actividades específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un voluntario aquí que pueda encender su micrófono para decirle cómo sería... Yo, profe, María Eugenia Segura. Listo, María Eugenia. Vamos entonces a someterte a cómo es, supongamos que tú estás conectada, entonces el primer paso era que tú estabas conectada a los equipos y estábamos haciendo línea de base. Eso se puede hacer por 5 minutos. Ya después yo digo, listo, voy a entrar al periodo de estrés. Obviamente yo no le digo a mi paciente eso, sino le digo, bueno, vamos a hacer una prueba. Entonces, María, atenta con la instrucción. Me vas a responder rápido y lo más alto que puedas en voz. Ok. ¿Listo? Rápido, ¿vale? Rápido, rápido. O sea, ahí está la instrucción. ¿Cuánto es 100 menos 7? Rápido. 95. Rápido. 95. Rápido. Ay, 100 menos 7, no, rápido. 100 menos 7. Ay, 100 menos 7. Ay, Dios mío. No, profe, yo soy muy mala en matemáticas, me la puso difícil. No, 100 menos 7, ¿cuánto es? No. Ay, sí, 93, 93, Listo, 93. menos 7, ¿cuánto es? Rápido. ¿Cuánto es menos 7? 93. Pero menos 7, réstale otra vez. Ah, menos 7, 87. Menos 7, ¿cuánto? Rápido, más rápido, estás muy demorada. 8. Listo, bueno, ya entendiste por qué es la curva de estrés, ¿sí o no? Ay, Listo. sí, ya me estresó. Exacto, entonces ahí ¿qué está pasando? O sea, no, tampoco tan agresivo uno, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, pues uno lo que hace es eso, como generar para ver qué cambió en el cerebro, o sea, qué fue lo primero que reaccionó ante el estrés de María, si se tensionó, si hubo más bien respuesta respiratoria, o sea, por ejemplo, se comenzó a sentir ahogada. Entonces, fíjense que ahí pasa, por ejemplo, yo puedo estar a la hora de presentar un examen. Sí, me sentí ahogada. Exactamente, y si uno se siente ahogado, pues uno no piensa rápido. Entonces, por ejemplo, ahí uno comienza a ver. Entonces, queridos y queridas, ya para ir terminando, porque pues estos espacios son muy corticos realmente, y bueno, pues digamos que hasta acá teníamos previsto. Entonces, el punto es que el biofeedback hace visible esto, o sea, no se queda solo en lo verbal, sino de una u otra manera me permite a mí conocer fisiológicamente a la persona, ¿sí? Me permite a mí conocer a la persona, ¿sí? Y eso es muy importante. Y ese conocer a la persona es hacer visible, ¿sí? Cómo el pensamiento afecta al cuerpo. Por ejemplo, ¿qué pasó biológicamente en María cuando yo le puse a hacer la resta? O sea, ¿qué pasó? ¿En qué sentido? ¿Qué pasó en sus variables fisiológicas? Que es lo que vamos a ver ya en nuestra próxima sesión. Entonces, ¿qué es el biofeedback? Vamos con esta última parte. El biofeedback es una técnica que mide variables fisiológicas en tiempo real. ¿Para qué? Para que el individuo aprenda a controlarlas. Entonces, ¿qué variables medimos? Medimos la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto. ¿Qué indica la frecuencia cardíaca? Por ejemplo, la activación emocional, el estrés o la ansiedad. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene ansiedad puede tener hasta 100 latidos por minuto. ¿Sí? Un paciente un poco más relajado puede tener entre 60 a 70. ¿Sí? Entonces, estas variables son las que vamos a conocer en nuestra próxima capacitación, porque el biofeedback pues, va a ser una medición de la frecuencia cardíaca, de la variabilidad cardíaca, de la tensión muscular, de la respiración, de la conductancia de la piel, de la temperatura, porque no sé si han notado que hay gente que dice, uy, cuando yo me estreso, cuando como que siento, si han escuchado o les pasa a ustedes, que hay gente que dice que cuando se estresa como que siente una ráfaga de calor y se pone unos rojos los cachetes, ¿cierto? Entonces la temperatura y la actividad eléctrica cerebral. Entonces, esas son las variables que el biofeedback nos mide. Entonces, primero hacemos una línea de base, luego sometemos a la persona a estrés y luego aplicamos una técnica de relajación para ver qué pasó en el cuerpo, qué pasó con estas variables fisiológicas. Por ejemplo, en el caso de María, en momento de línea de base,
en momento de estrés y en momento de relajación. Entonces, por ejemplo, también vamos a ver qué tanto le cuesta a una persona salir del periodo de estrés y llegar al de relajación, qué tan desgastada llega. Entonces, ahora imagínese uno todos los días, si uno tiene un desgaste, tan grande en este tema, ¿cierto? Imagínese ahora todos los días eso, imagínese el cerebro sufriendo. Y a eso súmele que no comemos bien, no dormimos bien, tenemos malas emociones, no hacemos ejercicio. Entonces, hay maneras de anticiparnos y mejorar nuestra salud física. Hay muchas maneras. Y precisamente esta técnica se nos presenta a nosotros como psicólogos como una herramienta potente, importante, que precisamente nos ayuda en este tema. Entonces, ese tema, pues aquí lo van a conocer en nuestro laboratorio de psicología, gracias a estas charlas promovidas aquí por nuestra profe Sheila, por el equipo de profes, obviamente yo lo que pueda colaborar. Entonces, pues mis queridos y queridas, pues de verdad ha sido todo un gusto, me encantó saber que estuvimos más de 100 personas conectados en este espacio, y lo que básicamente esperamos en estos escenarios es que ustedes puedan participar y que puedan nutrirse y, como digo yo, tener más y más expectativas en su carrera. ¿Que dónde podemos estudiar más de biofeedback? Bueno, vamos a tener otra capacitación. Prometo que en la próxima capacitación les voy a crear un link que tenga algún material adicional para que lo puedan descargar. Bueno, entonces, mi profe Sheila, de mi parte, era lo que teníamos preparado para hoy, para que tengamos material para nuestra próxima sesión. No sé si estás por ahí, mi profe, o alguna persona. Aquí estoy. Bueno, Me vine corriendo aquí a hacerle ¡ay, servicio. Dios mío! Pues mi profe, muchísimas gracias por el espacio. Para los estudiantes, como siempre, todo un gusto poderlos saludar. Gran abrazo y pues me alegra mucho que les haya gustado este espacio. Muchas gracias, profe. Siempre es muy agradable poder escuchar tu experiencia y tu conocimiento. Entonces, la invitación, muchachos, es que no falten a la sesión 2, ¿sí? Ya se dieron cuenta que realmente lo conceptual es importante para que se disfruten la práctica y entiendan los resultados. El link de la grabación se lo compartimos en el correo que registren en el formulario de asistencia. Yo reviso el formulario de asistencia y solo hay 77 personas registradas. ¿Listo? La grabación no se las voy a compartir mañana ni pasado, pero sí seguramente la otra semana para que me tengan paciencia. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias por su asistencia. Ya saben que todos tenemos ahorita clase a las 6, entonces dejemos al profe Jason para que pueda ir a descansar un ratico, pueda comer, tomar agüita. Profe, yo tengo una pregunta para su merced. Sí, cuéntame. Qué pena, profe, es sobre el laboratorio, que el profesor Jason menciona el laboratorio. Pues yo tenía inconvenientes para asistir, o sea, sí puedo ir, pero no sé si me recuerda el semestre pasado para un laboratorio, yo no pude asistir a Bogotá porque pues yo tengo a mi hija y somos solamente las dos. ¿Hay algún inconveniente que yo pueda asistir a este laboratorio? Porque yo no quiero dejar de asistir a ninguno. ¿Te refieres al biofeedback? ¿Se inscriben? Sí, no hay problema. Va a haber un cupo porque ustedes entienden de que es en un salón, es en el salón de investigación. Entonces lo importante es que aprovechen y llenen el formulario de inscripción en los tiempos porque pues también tenemos que hacer. Entonces no te lo preocupes, para el biofeedback tú vas a tener la oportunidad de asistir, no pasa nada. Profe, es que mi pregunta es por lo que yo tengo a mi hija. ¿Será que hay algún problema que yo la lleve conmigo? Porque Tendría que preguntar en el laboratorio. Entonces tú me mandas un correíto y me escribes tu requerimiento, ¿vale? Listo, profe. Bueno, un abracito. Entonces, feliz para todos, feliz clase ahorita a las 6, un abracito, que estén muy bien. Chaito. Cuídense mucho, hasta luego a todos. Gracias, profe, adiós. Adiós. Chao. Hasta luego, gracias. Lucy, finaliza la llamada para todos, por favor. Que yo estoy desde el usuario de profe, no desde el usuario del laboratorio.
terminas la grabación y finalizas la sesión.